Bueno, llegamos al último jueves de estudio de Habacuc y sin duda están aquellos que siguieron, están celebrando, así como lo estoy celebrando yo, que llegamos al final, ¿no? Las últimas palabras de Habacuc, que es la que estuvimos repitiendo estos últimos versículos, es su decisión final frente a la crisis, como la vimos el jueves pasado, que era una decisión de adoración, es decir, de regocijo en el Señor, de ver al Señor como su salvación y su fortaleza, y aunque escasee todo, y eras en la lista en Habacuc 3, 17 al 19, como vimos, de todos los productos que iban a estar en crisis y que iban a mover a la nación, él está preocupado en el fuego de la obra de Dios que se avivada, y está preocupado en su reacción hacia esto, ¿no? Y estuvimos viendo en el libro de Job la postura de Job frente a la crisis y la pandemia económica de pérdida de un montón de cosas, ¿no? San Pablo nos dice a nosotros, y así cerramos el jueves pasado, que en 1 Timoteo 6:6 la piedad debe ser acompañada de contentamiento. La gran ganancia es piedad más contentamiento. Es decir, piedad se refiere al cristiano que camina con Cristo en una relación. Eso es piadoso. Y contentamiento es satisfacción por lo que uno tiene. No es conformismo, porque uno dice, yo no estoy conforme. No estamos hablando de conformismo, estar satisfecho con lo que tengo. Dios te permitió tener 4, yo estoy satisfecho con el 4. Dios te permitió tener 10, yo estoy satisfecho con el 10. Dios te permitió tener 2, yo estoy satisfecho con el 2. Ahora, si yo quiero de 2 pasar a 4, de 4 pasar a 10 y crecer, no está mal, no es contradictorio a lo que la Biblia propone, pero sí lo que está diciendo acá el profeta y también el apóstol es, si vos no estás contento con lo que tenés ahora, tampoco vas a estar contento después. Y la gran ganancia es la unidad de las dos cosas. Ser piadoso en una relación con Dios, cercana, y contento con lo que tengo ahora. Una actitud de satisfacción por lo que tengo y una vida de paz interior, a pesar de que las finanzas no vayan como yo quiero, o como yo espero, o como yo técnicamente necesito. Entonces, esta es la manera de pensar que San Pablo nos propone a nosotros ante la lucha de una pandemia económica, de una gran crisis que se está sobreviniendo. Apela mucho a la actitud espiritual, al estado de ánimo, que no dependa de lo externo. Apela mucho San Pablo a que miremos que Dios es suficiente y que la posesión más preciada que tenemos la podemos perjudicar con decisiones, con situaciones secundarias o de menor grado de importancia. ¿A qué me refiero? La posesión más preciada es la amistad con Dios. Lo menos valioso que eso son las cosas que tenemos o las cosas que necesitamos para vivir. Entonces, valorar la posesión más preciada. Habacuc resaltó eso. Y ahí nos está transmitiendo su secreto, su misterio, ¿no? Por eso dice San Pablo, si tenemos esto en claro, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué es el sustento? Es todo lo que necesitamos para subsistir, desde el trabajo a otras cosas. ¿Qué es el abrigo? Todo lo que necesitamos para proteger nuestro cuerpo y nuestra vida. No solo se refiere a ropa, sino también un techo. Necesitamos un techo, necesitamos vestirnos. Por lo tanto dice, teniendo el sustento para comprar esas cosas y el abrigo, que es la ropa y la casa y todo lo demás, estemos contentos. No condenamos, dice San Pablo, el deseo de tener más que el sustento y abrigo, pero sí decimos que tener las necesidades cubiertas por Cristo como el sustento y abrigo son las resaltables para vivir una vida de contentamiento. Estas son las dos cosas resaltables. Es decir, se condena en la Escritura el espíritu del mundo, que es darle un valor excesivo o una prioridad excesiva a un bien material. Trabajar más horas de las que necesito para tener más cosas de las que necesito para vivir en pobreza familiar, por ejemplo. O
quejarse del rico, quejarse del que logró cosas, criticarlo porque estoy proyectando mi propio deseo y no disfrutar los 2 o 4 que logré o que tengo por la gracia de Dios, ¿no? Se condena la escritura del espíritu del mundo cuando lo necesario, como el sustento de abrigo, nunca es suficiente. Siempre estamos como ese animal, ese burro que se le pone una zanahoria delante, y estamos detrás de esa zanahoria que nunca vamos a alcanzar y la satisfacción nunca llega. Esto perjudica la consagración, porque Jesús habló de esto. Cuando Jesús habla de seguirlo a Él, dice que algunas personas ponen como argumento este tema. ¿Cuál? Cuando yo tenga resuelto esta cosa, te seguiré. Cuando logre enterrar a mis padres, te seguiré. Cuando tenga esto, siempre cuando tenga algo que está muy delante, te seguiré. Grave error, espíritu del mundo, ¿no? Yo siempre recuerdo ejemplos de personas que después de jubilarse, dice, ahora voy a servir al Señor. Entonces, se perdieron muchos años de vida, porque no es después de jubilo sirvo al Señor, es sirvo al Señor siempre, porque no necesito servir al Señor en un espacio cuando el tiempo me sobra. Es decir, puedo servir al Señor cuando estoy ocupado en cosas, en trabajo, porque el trabajo hay que verlo con los ojos del Evangelio, que eso es un tema para otra oportunidad. ¿Cómo vemos el trabajo? El Evangelio lo ve diferente a como lo vemos nosotros. El Evangelio lo ve como una oportunidad para hacer luz, como una oportunidad para bendecir a otros, como una oportunidad para desarrollar lo que Dios nos ha dado. Somos a imagen de Dios. Entonces, ¿cómo veo las cosas? Pablo dijo que teniendo sustento de abrigo estamos contentos. Y como dije recién, cuando él habla del poder de Cristo, el poder de Cristo para él era necesario para sobrellevar la ausencia de cosas. Necesitamos el poder de Cristo para enfrentar ese gran gigante, pero también es necesario cuando tenemos muchas cosas, que también lo necesitamos. Porque el salmista decía, Señor, yo quiero un equilibrio en mi vida. No quiero tener la pobreza excesiva porque voy a ser tentado a robar. Ni quiero tener la riqueza excesiva porque voy a ser tentado a vanagloriarme. Quiero tener el pan necesario. En cierta manera, quiero tener equilibrio. Entonces la Escritura nos habla de esto. Ahora, cuando Pablo habla de riqueza, un comentarista dice, ¿qué es riqueza? Pero riqueza para nosotros es tantas cosas, viajar tantas veces al año, comprarse y cambiar el auto, la casa, los electrodomésticos tantas veces como pueda. Eso es riqueza. Vestirme con las mejores marcas. Pero para Pablo era tener más de un par de sandalias, tener 2 capas o 2 abrigos, tener dinero para una semana, tener comida para varios días. Para él eso era abundancia. Ahora, nosotros vemos esto y decimos, no, esto es la verdad que es hiperescasez. Claro, hermanos, porque la época que vivió Pablo no era como la nuestra. Nosotros ahora estamos viviendo en una abundancia que no la podemos ver, porque nosotros nos comparamos siempre con otros países que están en más progreso, como mencionamos en unas reflexiones, que ganan mejores sueldos, que todo rueda fantástico. Pero no nos comparamos con estas historias como las de que Pablo, que dice, tener riqueza, tener 2 capas, 2 sacos, o 2 abrigos, o 2 pares de sandalias, o poder comer una semana. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Este comentario a mí me ubica en espacio y tiempo y me dice, teniendo sustento y abrigo, Luis, teniendo amparo y la presencia necesaria o el lugar necesario para salir adelante, tenés que estar contento con eso. Y ese contentamiento se manifiesta también en Habacuc. Porque dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y cuando dice, me gozaré en el Dios de mi salvación, algunos traducen, danzaré o saltaré de gozo. Y a mí siempre me viene la imagen de un hincha de fútbol. ¿Por qué? Estamos en la tribuna, porque nuestro cuadro está, ¿cuándo se volverá a ver el fútbol en vivo en directo? Ya caen lágrimas ahí, pero estamos en la tribuna y de repente el cuadro hace un gol
todo el mundo lo grita en reconocimiento. Y ¿sabe una cosa? Usted al lado tiene un ser desconocido que lo vio la primera vez y lo primero que hace es lo abraza. Mire, lo abraza, se abrazan como si fueran grandes amigos. Saltan de alegría, gritan. Esa misma expresión es lo que sentía Habacuc. ¿Por qué? Porque había descubierto el secreto. La visión chata de tratar de buscar argumentos racionales a las cosas y a los cuestionamientos lo llevaron a una sensación de infelicidad, o como viven muchos existencialistas que no tienen una resuelta su creencia, o agnósticos que no tienen desdibujado dónde están los valores de quién es Dios o quién no es, viven en esa filosofía de la desgracia, de la amargura, de que la vida existencial, como decía un filósofo en esta semana, es vinagre, es hiel, no tiene sentido. Esa visión que tenía Habacuc la perdió, gracias a Dios, y Dios quiere que la perdamos nosotros, por tener la visión de que Dios es la fortaleza de él, que ahí está su mirada, y aunque parezca teoría, esto es la fuente de gozo. Y salta como un venado por las piedras, es decir, en mis alturas me hace andar, dice el versículo de 19, como que va caminando o saltando con la seguridad de ese animal, ¿no? Es decir, cerrando acá este encuentro, ante la incomprensión de Dios que él tuvo, él no se quejó contra Dios, sino que se quejó con Dios. Y te invito a que vos, cuando no comprendas a Dios, te quejes con Dios, abierto a que Dios te explique. Lo segundo, ante la perplejidad de lo que iba a hacer Dios, él le entrega su problema. Si hay perplejidad y no entiendo por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, no me cierra, yo le entrego a Dios la situación. Ante la ansiedad por la crisis, él se mantuvo en la promesa. ¿Cuál es la promesa? De la palabra y la fortaleza de Dios como su sustento. Y ante lo que Dios iba a hacer, empezó a contentarse y a alabar. Y termina diciendo, haz mis pies como siervas. Salta sobre las rocas y los riscos y no pierde nunca su apoyo. ¿Qué quiere decir? Es una persona que vive por encima de la situación. ¿Qué quiere decir? Nada de lo que pasa alrededor va a ganar mi manera de pensar. Nada de lo que pasa alrededor me va a dominar, me va a tapar, me va a ocultar. Dios puede hacerme saltar por encima de esto. Y he aprendido esta lección al observar a varios cristianos, y cristianos que han perdido muchas cosas, que pierden. Y la semana pasada me tocó hablar con uno y dice, hace tiempo que estoy acostumbrado a estar perdiendo. Un empresario me decía esto. Me dio cierto dolor porque decía eso, porque una persona honesta y sincera y recta y hace las cosas bien. Pero yo lo veía en su lugar de trabajo, lo vi cantando y lo vi feliz porque estaba trabajando. A pesar de que todo lo que estaba haciendo no iba a cubrir totalmente, no sé, pero algo tal vez cubriría de los gastos del mes por todo el problema que estamos viviendo. Y tenía, en cierta manera, empleados que no iban a trabajar, parte por su problemática que estamos viviendo y parte por una conveniencia a la problemática. En cierta manera, tampoco voy a hacer el intento por ir, ¿no? Mientras a mí me paguen. Entonces estaba ese empresario ahí solo, feliz a pesar de todo lo que vivía, a pesar de que no iba a cubrir todo, con dos empleados en su casa, detrás de un televisor calentito, recibiendo su sustento, el otro trabajando. Es injusto, pero esta persona está caminando como una sierva. Está contento. ¿Por qué? Porque su foco no está en lo que hacen los demás. Su foco no está en lo que pasa. Su foco está en el Dios en el cual cree y que siempre lo ha sustentado desde que era jovencito. Y yo creo que ese fue un ejemplo para mí esta semana de lo que quisimos decir todos estos jueves. El profeta nos está gritando a través de su libro que cambien su mirada y su manera de hablar, que el gozo los conquiste y que el Señor sea su fortaleza. Que el Señor nos bendiga.